Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Mi nombre es Okai y junto al Maestro Taisha seremos que durante este proceso de la formación del instructorado profesional de yoga vamos a acompañar el principio final de esta metodología para que cada uno de los aspirantes pueda encontrar aquellos que vinieron a buscar. Primeramente quisiera explicarles de qué se trata esta formación y en especial qué es el Jnana Purna Advaita Yoga. Vamos a empezar a definir cada una de las palabras de estas cuatro que habla nuestra escuela. La primera palabra Jnana significa literalmente conocimiento, pero en el contexto del sánscrito antiguo donde viene esta palabra, se refiere a un conocimiento que es revelado a través de la propia conciencia en un estado contemplativo con el propio ser. Es decir, que se refiere a una experiencia mística y profunda en el cual uno alcanza la comprensión profunda de quién soy yo. La palabra Advaita, Jnana Advaita, se refiere a Advaita a la no dualidad, es decir, a una experiencia que a través de muchos siglos los místicos de la India lograron experimentar, que se refiere a ese estado de absoluta conectividad que existe en el universo, donde la dualidad es trascendida, donde ya los pares de opuestos, como se presenta en la conciencia ordinaria, ahí se transforman en una experiencia de opuestos complementarios en el cual uno fecunda al otro, tal cual como se ve expresada en la iconografía del Tao, del Yin y del Yang, bueno, del Tao, donde el Yin fecunda al Yang y el Yang fecunda al Yin. La palabra Purna o Purnam se refiere a lo completo, a lo integral, ya que este yoga lo que busca es que la persona se pueda desarrollar en todas las áreas de su propia vida. Y la palabra yoga, que es la palabra final de Jnana Purna Advaita Yoga, se refiere a aquella unidad que unifica o concilia el cuerpo con la mente y con el espíritu. Voy a hacer una pequeña explicación para que se comprenda a qué se refiere esta unidad. Implícitamente y de forma natural ya estamos unificados en lo que es el cuerpo junto a la mente y junto al espíritu, pero el punto funcional o del punto de vista funcional, estos se encuentran fragmentados o escindidos. Por ejemplo, uno se despierta muy temprano a la mañana para ir a trabajar, entonces el cuerpo reacciona a través del sentido auditivo cuando suena el despertador. Entonces uno se despierta y automáticamente uno tendría que levantarse para ir a cumplir con sus labores o aquellas asignaciones que uno ya tiene comprometidas. Pero ocurre que el cuerpo muchas veces nos solicita otro tipo de manifestación, por ejemplo, seguir en la cama descansando, y otra parte nuestra, por ejemplo, la conciencia nos dice levántate y cumple con tu deber. Ese tipo de fragmentación o escisión que hay en nuestro comportamiento humano, cuando se hace persistente a través de los años, produce lo que se llama un estado neurótico, en el cual hay una parte que afirma y la otra que niega. Y así vemos que en muchas funciones de nuestra vida cotidiana, la mente tiene a veces conflictos con el cuerpo y también el espíritu tiene una fragmentación con la propia mente. Es decir, el espíritu puede comprender una realidad, tener una visión ética de la vida y sin embargo la mente busca constantemente violarlas o atentar contra la integridad del ser espiritual. El yoga es una instrumentación que durante muchos siglos se fue desarrollando justamente para poder salvar esta diferencia que hay entre los aspectos de nuestra personalidad, para que estos trabajen de forma mancomunada, promoviendo una muy buena salud, ya que hoy se sabe que cuando hay una conflictividad entre una parte para con la otra, esto genera un estado de deterioro progresivo, promoviendo así la insalubridad. La neurosis, como recién la mencioné, cuando es persistente, con los años se va incrementando y esto puede producir severas patologías que en algunos casos, si no son atendidas en su debido momento,
pueden producir enfermedades en algunos casos irreversibles. Es decir, que el yoga buscó desde el principio de los tiempos no solamente promover una salud desde el punto de vista física, sino especialmente existencial, ya que el yoga se percató desde el inicio de su manifestación en el mundo de que el ser humano experimentaba un constante sufrimiento. Y esto viene a la colación de algo que dijo el famoso psicólogo Jorge Bucay, donde una vez expresó en un programa de televisión diciendo que en realidad los problemas de los seres humanos no son en sí mismos psicológicos, sino son existenciales, ya que la mayoría carece de la experiencia de saber quién es uno, por qué venimos y hacia dónde nos proyectamos o hacia dónde vamos. El yoga se dio cuenta de esto hace miles de años atrás y desarrolló una tecnología o una metodología donde el cuerpo, la mente y el espíritu son conciliados a través de una serie de técnicas y ejercicios para así encontrar la óptima y más buena salud. Por esa razón, en esta formación que ustedes van a iniciar a través de nuestra escuela, lo primero que vamos a promover es justamente el autoconocimiento, es decir, si yo no sé quién soy, es muy difícil poder adquirir una buena salud porque mi desconocimiento implica experimentar una serie de sucesos emocionales y existenciales que constantemente me pueden atormentar o llevar a ciertas incertidumbres que con el tiempo se transforman en angustias existenciales. Cuando uno se va aproximando a la percatación de quién realmente soy, uno comienza ahí a darse cuenta de los mecanismos internos que mueven a la mente y así uno puede empezar a vislumbrar lo que se llama la buena salud, que es uno de los objetivos y propósitos de nuestra formación. Por esa razón, en nuestra escuela se ha diseñado un programa de estudio, de trabajo y de práctica que se fundamenta en 10 objetivos o 10 propósitos. El primero se llama Instruir y promover el autoconocimiento. ¿Y por qué instruir y promover el autoconocimiento como primer objetivo de la formación? Uno de nuestros maestros, inspirador de esta escuela, Sri Ramana Maharshi, hace mucho tiempo atrás él exclamó diciendo: para aquel que conoce todo, mas no sabe quién es, en realidad no sabe nada. Pero aún aquel que sí se conoce a sí mismo, aún no sabiendo nada, ese realmente conoce todo. ¿Qué es este juego de palabras que Ramana Maharshi decía? Por ejemplo, vamos a hablar del conocimiento, ya que aquí hablamos del autoconocimiento. En el mundo y el universo hay infinitos conocimientos, pero esos conocimientos se hacen reales por un experimentador, es decir, un testigo. Por ejemplo, en las bibliotecas del mundo hay millones de libros donde dentro de sus páginas hay infinidades de conocimientos. Pero ese conocimiento se hace real cuando un testigo lo hace posible a través de la lectura, porque el conocimiento se hace tal a través de un ente vivo y existencial, como en este caso el ser humano. Es decir, que el conocimiento es posible gracias a un experimentador o a un testigo que hace posible que ese conocimiento sea vivo y real. En cambio, los conocimientos encerrados en los libros o en un archivo informático no tienen absolutamente ninguna validez si es que no hay alguien que lo pueda experimentar. Es decir, que la causa del conocimiento es el ente existencial. Entonces, uno se da cuenta que si yo no existo, no hay algo que pueda existir para mí. Y si yo existo, todo lo que mis ojos y mis sentidos perciben se hace vivo y real. Entonces, cuando me percato de esa primera persona que soy yo y comienzo a buscarla, a interrogarla, comienzo a darme cuenta que en mí existe una fuente de vida y de energía que está mucho más allá de la mente, y cuando yo me percato de esa realidad, a partir de ahí todo lo demás comienza a ser experimentado. Hoy tenemos una rama del conocimiento que se llama la física o la mecánica cuántica, la cual en nuestra escuela hacemos un estudio muy profundo de ella, especialmente en los niveles del profesorado, ya que mi maestro Sri Mahishananda Moya Maharaj, que fue el fundador de esta escuela, él una vez decía: en el siglo XXI, los que van a conocer perfectamente a la mente no van a ser ni médicos, ni psicólogos, ni siquiera los religiosos, sino los matemáticos y los físicos. ¿Por qué razón? Porque hoy sabemos que la física, especialmente la mecánica cuántica, logró develar los mecanismos o las leyes ultérrimas y más profundas de la naturaleza de la vida y la existencia. Entonces, ¿qué nos dice la mecánica cuántica
algo que los antiguos místicos de la India lo develaron desde otra forma de expresión. Por ejemplo, los místicos de la India decían que el que ve lo visto y la visión son uno y lo mismo. Lo repito, el que ve lo visto y la visión son uno y lo mismo. Y la mecánica cuántica hoy nos dice que el observador modifica lo observado. ¿Y cómo es esto? Hoy la física cuántica nos explica que toda la energía del universo, compuesta por micropartículas, en estado esencial se encuentra en una función ondulatoria. Pero cuando aparece un ente vivo y testigo como la conciencia del ser humano, una vez que apoya su percepción y visión en una parte de la realidad, esas micropartículas se transforman en partículas corpusculares, es decir, que adoptan una forma, adoptan una manifestación que es acorde a la intención del inconsciente del observador. Por eso hoy se habla de la teoría de la indeterminación, ya que decían los primeros físicos cuánticos que hay tantas experiencias como tantos observadores hay. Es decir, que si hay 1000 observadores de un mismo fenómeno, va a haber 1000 formas de interpretarlas o de sentirlas o de experimentarlas, lo cual implica de que no hay dos observaciones o manifestaciones que sean exactamente iguales, ya que la intención del observador modifica al observador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en realidad el universo es un conglomerado de energías que están sumisas a la voluntad del observador, y ya que no hay un destino inexorable que nos condena a vivir una vida con efectos kármicos, y en acorde a lo expuesto, ¿qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que nos dice el yoga? Que el autoconocimiento es el acceso a la experiencia de la totalidad. Encontramos en los antiguos griegos, en Tales de Mileto, una famosa expresión donde él decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. ¿Qué entendemos de esto? Que el universo es de la misma sustancia que nuestro propio ser interior. Es decir, que el ser y el universo es de la misma naturaleza. Lo cual implica que el autoconocimiento es el acceso experiencial a la totalidad. Lo cual implica que si uno tiene la experiencia de saber quién realmente es, uno accede de forma automática a esa potencialidad que el universo tiene como experiencia de existencia y de pura vida. Lo cual, el ser humano que alcanza esa dicha interior, pone fin al sufrimiento y a todas las dolencias que hoy se experimentan, que son simplemente causa de nuestra ignorancia. Por eso este Jnana Yoga, que es uno de los 3 yogas más antiguos, junto con el Karma Yoga y el Bhakti Yoga, desde el principio de los tiempos, cuando esto inició en esa búsqueda hacia la totalidad, comprendí los primeros rishis o sabios de la India que el sufrimiento humano era simplemente la ignorancia en cuanto a quiénes somos. Por eso los yogas desde el principio buscaron alcanzar esa experiencia de la totalidad a través de la meditación o la contemplación de un estado de conciencia que se lo conoce con el nombre de samadhi, que es cuando los velos de la ignorancia se caen y se revela la totalidad en la experiencia del ser. Por eso nuestra formación vamos a ustedes a guiarlos paso a paso, a través de técnicas muy específicas y precisas, a alcanzar esa percatación en cuanto a quién realmente son, ya que la salud que muchos buscan, tanto física como psicológica o espiritual, es simplemente un resultante de saber quién realmente es uno. Por esa razón, Maheshananda Moya Maharaj, estudiando la psicología y la sociología de los occidentales, desarrolló esta escuela que tiene 3 líneas de convergencia en cuanto a conocimientos. Primero, como expliqué, es el Jnana Yoga antiguo que hoy se actualiza en la forma del Jnana Purna Dvaita Yoga. Segundo, la física de partículas o mecánica cuántica, que es la explicación de las leyes esenciales y regentes de este universo y de la naturaleza. Y tercera
línea de conocimientos es lo que se conoce como las neurociencias contemplativas, porque las mismas, a través de estudios modernos y actualizados, nos enseñan el funcionamiento del cerebro y de qué forma activar aquellas áreas dormidas o potenciales o latentes, donde a través de técnicas que se fueron desarrollando y diseñando a través de los años, hoy tenemos una marcada eficiencia para alcanzar de forma certera esa experiencia del ser. Por esa razón, esta formación consta de una estructura que se le conoce con el nombre de Pancha Anga. La palabra Pancha es una palabra sánscrita que significa 5. Tenemos 1, Eka, 2, Dua, Tri, 3, Chatur, 4, Pancha, 5. Es decir, que una clase de yoga de nuestra escuela, una práctica personal, consta de 5 partes. La primera es Shavasana o relajación profunda, que lo ubicamos en primer lugar. ¿Y por qué razón es así? Porque cuando uno va a hacer su práctica de yoga, llega a ese momento, quién sabe, con un estrés dada la vida que se lleva. Entonces, antes de iniciar la práctica, es muy bueno descontaminarse o erradicar aquellos elementos tensionantes que se han somatizado en el cuerpo. Por esa razón, en nuestra escuela decimos que la relajación es la limpieza fisiológica del sistema nervioso central, y la relajación, acorde a como le enseñamos nosotros, tiene ese mecanismo de purificar y eliminar las tensiones inherentes al cuerpo y a la mente. Una vez que logramos relajar el cuerpo en un proceso de aproximadamente 20 minutos, viene la segunda anga o parte, que es lo que se conoce como ablandamiento articular. ¿Y por qué se pone esto en segundo lugar? Los antiguos asiáticos decían, si las puertas o las ventanas permanecen cerradas, los goznes se oxidan, es decir, que para que el cuerpo tenga una óptima funcionalidad, primeramente hay que lubricar las bisagras, que son las 360 articulaciones que están constituidas el cuerpo humano, ya que no puedo abordar un trabajo muscular o fisiológico o físico si primeramente no optimizo las articulaciones. Una vez que se hace el trabajo articular, se pasa a la tercera anda, que se llama las asanas o posturas, que en la primera línea de formación, o el primer ciclo de formación de esta escuela, que se llama ciclo A, que dura 5 meses, se estudia y se practica lo que se conoce como Sushma Vyayama, que son las técnicas preasánicas o antes de las asanas, a través de técnicas respiratorias muy fuertes y técnicas de concentración mental aunada a respiración, se va a lograr que el cuerpo sutil o energético comience a fluidificarse. ¿Qué significa esto? Según el yoga, hay un cuerpo sutil llamado Sukshma Sharira, que está compuesto por 72.000 meridianos sonaris, tal cual como se lo ve en la acupuntura china. Los cuales meridianos se encuentran bloqueados, es muy difícil poder alcanzar la salud y trabajar específicamente con las asanas, ya que esos canales son los que transmiten la fuerza de energía vital. Entonces, antes de iniciar la práctica de las asanas que se ve en el segundo ciclo, en el ciclo B, primero trabajamos con el Sushma, que son técnicas que destraban la fuerza vital bloqueada para que de esa manera el cuerpo se sienta optimizado para en sí practicar las asanas. Las asanas son muy importantes porque son posiciones que ordenan al cuerpo y permiten que la energía sea dirigida a diversos plexos energéticos y nuevos chakras, los cuales chakras, una vez que son abiertos o trascendidos o sublimados, uno alcanza estados de conciencia cada vez más expandidos. Por esa razón, Maharaj Moyer se dio cuenta que abordar las asanas en primera instancia no es un trabajo muy prudente, ya que las fisiologías occidentales, por los hábitos posturales de vida que tenemos, no tenemos el cuerpo tan preparado para ese tipo de manifestación. Por esa razón, Maharaj Moyer observó que el Sushma Vyayama era muy apto para comenzar a destrabar las energías que estaban inhibidas en el cuerpo, ya que el Sushma Vyayama, desde el punto de vista físico, no exige flexibilidad ni aptitud física muy exigida, ya que simplemente son movimientos muy simples, pero con técnicas de respiraciones muy fuertes que hacen que la energía se destrabe. Una vez que practicamos esta tercera anga, que son las asanas o el Sushma Vyayama, o todo ejercicio que tiene que ver con posturas físicas, deviene el cuarta anga, que es lo que se conoce como pranayama o respiración controlada.
la cual pranayama, o respiración controlada, que es lo que hace, permite el acceso al control de la mente, la cual, cuando uno ya logra la suficiente destreza y habilidad en el alta respiración, accede al anga más importante, que es lo que se conoce como meditación o contemplación, ya que la meditación es la técnica principal de todo tipo de yoga, ya que ese acceso al autoconocimiento se alcanza por una expansión de la conciencia, ya que el cuerpo en sí mismo es muy limitado para poder alcanzar la totalidad, y la totalidad es un ámbito de la conciencia y no de la biología humana, sino de un aspecto que está mucho más allá de la mente, pero que por la mente se accede a esa realidad. Entonces los sanghas, antecesores como la relajación, ablandamiento articular, posturas de yoga y respiración, son un paso previo, una condición sine qua non para alcanzar el quinto y último, que es la meditación. Por esa razón ustedes van a ser entrenados y preparados en estas sanghas a través de videos, de audios y material electrónico en PDF, donde se va a explicar cómo se practica cada uno y cómo le vamos a dar el tiempo suficiente para ir desarrollándolos, y siempre en esa forma quíntuple. Primero practicamos la relajación con el video que van a recibir, segundo el ablandamiento articular, tercero las prácticas correspondientes al mes del curso que estemos realizando, cuarta la respiración y quinto y último la meditación. Ahora voy a hacer una salvedad. Esta meditación se la practica dentro de este contexto de los panchangas, pero la meditación se prescribe que tiene que ser practicada 2 veces por día. Por eso, en un momento del día, la meditación se practica fuera del contexto de los 4 ejercicios precedentes. Es decir, si me levanto temprano a la mañana y tengo el tiempo suficiente, practico con la ayuda de los audios estas 5 angas. Y a la tarde-noche, cuando llegue a trabajar o de estudiar o lo que sea, me siento a practicar la meditación, la cual también va a ser prescripta a través de un audio en el cual ustedes van a poner y van a escuchar tal cual todo lo que ahí se dice, para que puedan practicarlo sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la idea? Usen esos audios y esos videos hasta asimilar la información. De una vez que está asimilada, tienen que dejar los audios para que ustedes por sí mismos, a través de la memoria, practiquen por sí este tipo de ejercicios sin depender de un elemento sustituto, que en este caso van a ser los audios y los videos. Por esa razón van a recibir esta información, la van a practicar, y ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La escuela les va a enviar una grilla de trabajo que se llama grilla buena fe. ¿Y qué significa esto? Nosotros en esta escuela no tomamos exámenes porque nos parece impertinente, ya que no se hace un interrogatorio sobre la práctica de una persona, sino que lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. En esa grilla van a recibir todos los elementos día por día de la práctica, en el cual cuando practica relajación la tildan, cuando practique la técnica articular le ponen la tilde, y así cada ejercicio, así día tras día hasta completar el mes. Como así también se va a poner en la grilla meditación 2, que se refiere a aquella meditación que se practica fuera del contexto del grupo de los panchangas, que se hace fuera de la práctica de estos ejercicios, que se lo puede hacer una vez al día, y la otra se practica solitariamente a la noche. Bien, entonces ustedes van a ir llenando esa grilla y a fin de mes la mandan electrónicamente por mail a nuestro correo, y eso se llama acto de buena fe. Aquellos que cumplan la siguiente condición: un mínimo de 3 prácticas semanales del panchanga, meditación todos los días, entonces cuando lleguen al final de los 5 meses se le entrega la certificación de monitor en yoga o ayudante de instructor de Gyana Purnavaita Yoga, en el cual nosotros aceptamos la buena fe de ustedes, y en el caso que se cumplan esas 3 veces semanales o más y la práctica todos los días, entonces al finalizar el ciclo reciben su certificación, que los autoriza a enseñar de forma básica y fundamental, y también los cualifica para seguir el segundo ciclo, donde al final del mismo certifican como instructores profesionales de Gyana Purnavaita Yoga. Ese es el trabajo que les vamos a enviar a ustedes, la práctica que les vamos a prescribir, para que ustedes en sus casas lo puedan ir haciendo acorde a su tiempo y de forma ordenada y sistemática. También cualquier consulta que tengan se realiza por vía mail.
nosotros cada pregunta que nos envíen inmediatamente va a ser contestada, ya que lo que buscamos es que no haya ninguna duda en cuanto a lo que se hace. Tanto la maestra Tayya como yo estamos a su servicio para satisfacer cualquier tipo de deseo, cualquier interrogante que tenga, ya que nuestro objetivo es que ustedes alcancen la planificación de su ser a través de esta práctica del Jnana Purnavaita Yoga. Nuestro maestro Shri Moya Maharaj, él decía que su felicidad es ver cuando las personas logran liberarse de sus ataduras, de sus condiciones, para alcanzar su propia liberación. Ya que la meta del yoga se llama moksha, que es liberarnos de nuestra propia ignorancia. Y también quisiera hacer una salvedad para que quede muy bien claro en cuanto a cuál es la postura de la escuela. Nosotros como maestros somos simplemente personas que estamos para ayudarles como espejos que van a reflejar la luz interior e inherente que cada uno tiene. En esta escuela no seguimos la visión del guruismo, que significa una persona que de por vida está como haciendo que los demás se supediten a su voluntad. En realidad nosotros lo que buscamos que ustedes sean sus propios maestros, porque aquel que está condicionado a una voluntad ajena o a un patriarcalismo o un paternalismo nunca logra liberarse de sus propios condicionamientos. Ya que la escuela Jnana Purnavaita Yoga, tal cual como fue en la antigüedad, es que cada practicante logre su propia liberación, ya que Maharaj Moya decía que cada ser humano inherentemente tiene un potencial que es único y propio. Por eso nos enseñaba algo. Resulta que en la filosofía védica, filosofía antigua de la India, hay una expresión que reza así: Achintya Veda Veda Tattva, que significa que simultáneamente somos uno de la misma sustancia del universo, pero singularmente en esta temporalidad humana somos distintos y únicos, lo cual implica que en el eterno pasado no hubo nadie jamás a ustedes, en el futuro tampoco lo van a estar presente tampoco, lo cual implica que si ustedes son una imitación de su maestro, están atados y condicionados. Porque Maharaj Moya decía: yo quiero compositores y no intérpretes. Prefiero a alguien que toque solamente una guitarra y toque 3 notas por autoría, que aquel que digamos ejecuta magistralmente millones de notas de otro autor. Lo cual implica que esa persona, por más que ejecute al pie de la letra un programa, no es ella misma. Por ejemplo, me acuerdo que el general San Martín, él decía: serás lo que debas ser o no serás nada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ser lo que realmente soy y no una copia textual de otra voluntad, ya que en esta yoga lo que se busca es que cada uno desarrolle su propia potencialidad. No hay que imitar a los maestros simplemente son personas que damos herramientas para que ustedes puedan encontrar su propio camino, su propia creatividad y también su propia vocatividad. ¿Qué significa esto? Maharaj Moya decía que hay un yo vocacional, es decir, cada uno inherentemente tiene un talento y un don que es único y precioso y que solamente lo puede descubrir por sí mismo. Solamente los maestros ayudan a despertar esa potencialidad, lo cual implica que una vez que se despierta, ustedes desarrollan un conocimiento y un don que es propio. Eso yo no se los puedo enseñar, porque eso es algo inherentemente que está dentro de ustedes. Y cuando ustedes logran despertar esa potencialidad, realmente son libres y felices y por ende son sanos y saludables. Pero cuando uno encuentra su verdadera vocación, se siente magnificado, se siente feliz, porque descubre su propia riqueza interior, lo cual riqueza solamente lo tienen ustedes y no lo tiene otro ente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que al ser distintos en este contexto universo, por alguna razón vinimos de forma diferente, no para hacer imitación de otro, sino para ser nosotros mismos, acorde a lo que nuestra interioridad nos está reclamando despertar. Y esto lo decimos así por la sencilla razón que cuando yo no logro ser lo que soy, simplemente soy una sombra, soy una persona doliente que sufre por algo que intuyo que está, pero no sé qué es. Entonces cuando eso se despierta, me manifiesto y me desarrollo en lo que soy y a partir de ahí me siento estimulado, me siento feliz y logro expandirme hacia el infinito. Y no hay límites. Es decir, que el fin del yoga
no es solamente meditar por meditar, no es una práctica terapéutica que lo que busca es simplemente usar el yoga como un ansiolítico, como un medicamento. El yoga no es ningún ansiolítico y no es un medicamento, es una herramienta del despertar, para que yo y ustedes descubramos lo que realmente somos. El ser humano tiene algo particular, que es una conciencia que se puede expandir y un don de la creatividad. Por eso tenemos manos articuladas, que podemos hacer alfarería, tocar música, pintar un cuadro, construir casas, construir maquinarias y un montón de cosas que cuando uno logra con su mente entrar en su corazón y descubrir el tesoro que hay adentro, es infinita las posibilidades que tenemos. Y eso nos hace felices. Es decir, que el yoga es solamente un medio, una herramienta para alcanzar mi propia naturaleza. Que lamentablemente, como decía Maharaj Moya, cuando hemos nacido, alguien se encargó de robar el manual de instrucciones. Y lo que hace la escuela Gyana Purnavadita Yoga es devolverles a aquellos que les han quitado. Es decir, las vías de acceso al propio conocimiento de sí, que solamente lo van a hacer ustedes. Nosotros simplemente damos las herramientas para que ustedes puedan abrir con 7 llaves, que ya vamos a explicar cuáles son, para que ustedes abran esas puertas que los han acorazado y encerrados en un mundo de ignorancia y de sufrimiento, que no les permite ser lo que son. Acá lo que buscamos es que ustedes recobren su propia identidad, que no es la que recibieron por la sociedad, no es la que recibieron por su familia, no es la que recibieron por la educación, sino que acá lo que buscamos es justamente que ustedes se deseduquen. ¿En qué sentido? Acá siempre decía Maharaj Moya, acá no viene a aprender nada, sino a desaprender todo. ¿Y cómo es esto? Realmente lo que ustedes buscan ya lo son. No es algo que se aprende o se adquiere. Simplemente lo que hay que hacer es desechar lo que está de más. Es semejante a una ilustración cuando el gran escultor Miguel Ángel Buonarroti, cuando él hizo el David, llega un discípulo y le dice: maestro, qué obra más sublime, qué belleza, qué obra superlativa, cómo hizo semejante grandiosidad. Y él dijo: yo simplemente lo que hice fue quitar de la piedra lo que estaba de más. Es decir, que nosotros somos como un bloque que simplemente hay que esculpirlo. ¿Pero en qué sentido? Quitar aquellas capas sobreimpuestas por la cultura, la sociedad, la educación formal, que nos impusieron un modelo de comportamiento y de percepción y de visión que no se acorde al que uno ha nacido. Por eso acá, tanto Taisha como yo somos como una suerte de barrendero. Le vamos a entregar una escoba, una pala, un cepillo alambre, jabón, detergente, simplemente para limpiar aquello que está de más. Y cuando esas capas, esas costras se vayan cayendo, va a comenzar a aflorar el verdadero ser que ustedes son. El yoga, esa ha sido siempre su visión, devolver al practicante aquello que le han quitado o que la ignorancia sobreimpuso, apareciendo como una verdad que realmente no es. La única verdad la tiene cada uno. Por esa razón, como decía la mecánica cuántica, ¿por qué hay tantas visiones? Porque cada uno tiene esa distintividad, ya que no puede haber dos visiones iguales, porque no tendría sentido haber nacido distinto y singular para que todos veamos y pensemos lo mismo. El pensar distinto es parte de la naturaleza de cada uno. Lo que ocurre es que nosotros, en nuestra ignorancia, cuando el otro ve distinto a uno, lo conflictuamos, beligeramos y luchamos tratando de imponer una visión que el otro no la puede tener jamás, porque él nació distinto y él lo que busca es ser distinto a mí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno descubre esa distintividad en este contexto de la conciencia, tu distintividad y esta, al juntarse, se complementan, se fecundan y se expanden. En cambio, cuando masificamos el conocimiento, en vez de expandirse, se autorrepele, porque los que son iguales se repelen, en cambio los distintos se multiplican. Entonces, para multiplicarnos, para evolucionar como sociedad y como conciencia, es importante encontrar la distintividad que me hace a mí único y singular en el contexto del universo. Y fíjense qué paradoja: cuando somos distintos nos unificamos, cuando somos iguales nos repelemos. Por esa razón, este yoga lo que busca es que cada uno alcance su propia naturaleza. Esta es la propuesta, este es el desafío, que tú aprendas
estos conocimientos, que en última instancia son una manera de desaprender, para que a través de la limpieza, esas capas que se han sobreimpuesto sobre tu vida, te lleve otra vez a quien realmente eres. Una vez que alcances la experiencia, te invitamos a que nos abandones, porque nosotros no queremos personas sumisas, simplemente queremos que con un tiempo compartamos esta enseñanza y una vez que tú la quieras, vuelves a tu propia libertad, porque el yoga es un camino de libertad y mi deseo, como el detalle, es que tú seas realmente libre. Bendiciones y bienvenidos a esta formación y estamos aquí para ayudarte en lo que necesitas. Bendiciones, muchas gracias.